Desde los antiguos filósofos hasta los pensadores medievales, el ser humano ha buscado responder una misma pregunta. ¿Por qué pensamos y sentimos de maneras tan distintas? En el capítulo El problema de los tipos en la historia del pensamiento clásico y medieval, Carl Jung nos guía a través de un viaje intelectual donde la filosofía, la teología y la psicología se entrelazan. Aquí descubrimos que el debate sobre los temperamentos no es un asunto del pasado, sino la raíz viva de cómo entendemos la mente humana hoy. Desde los albores de la filosofía, los pensadores se han sentido fascinados por la diversidad del carácter humano. Platón y Aristóteles, figuras centrales del pensamiento clásico, no solo se ocuparon de la ética, la política o la metafísica, sino también de comprender la manera en que los hombres piensan, sienten y actúan de formas distintas. Para ellos, el ser humano no era un ente homogéneo. Cada individuo poseía particularidades que lo diferenciaban de los demás. Esta búsqueda de clasificación y comprensión del carácter sentó las bases de lo que más tarde se conocería como tipos psicológicos. En Platón, por ejemplo, se observa un intento de distinguir entre aquellos cuya naturaleza los inclinaba hacia la racionalidad, la voluntad o el deseo, un esquema que refleja la preocupación por la armonía interna del alma y su relación con la virtud. Aristóteles, por su parte, buscó sistematizar el conocimiento de la conducta humana mediante observaciones más empíricas, señalando que los hombres podían diferir no solo en sus inclinaciones, sino también en su capacidad de razonar y en la intensidad de sus emociones. Esta idea de que la diversidad psíquica tiene raíces profundas y que no puede explicarse únicamente por factores externos, como la educación o la cultura, es un punto crucial que Jung retoma para mostrar que el problema de los tipos no es un invento moderno, sino una cuestión que ha acompañado al pensamiento humano desde tiempos antiguos. La preocupación por los modos de ser se vinculaba estrechamente con la búsqueda de la excelencia y del equilibrio interior. Los filósofos clásicos creían que conocer las diferencias entre los hombres no solo era un ejercicio intelectual, sino una herramienta ética para guiar la vida práctica. Comprender si un individuo estaba más inclinado hacia la reflexión, la acción o la contemplación, podía determinar cómo debía educarse, cómo debía gobernarse o cómo debía relacionarse con los demás. Esta concepción reconoce que el hombre es complejo y que sus decisiones, emociones y conductas dependen de disposiciones internas que requieren atención y estudio. Jung observa que, aunque estas reflexiones antiguas carecían del lenguaje moderno de la psicología, ya contenían intuiciones sobre los factores que conforman la personalidad, sobre cómo ciertas tendencias internas moldean la conducta y sobre la importancia de adaptarse a la naturaleza de cada individuo. Asimismo, los pensadores clásicos reconocían que no todos los hombres poseen la misma energía psíquica ni la misma capacidad para actuar en situaciones concretas. Platón habla de almas con distintas inclinaciones, y Aristóteles señala que la virtud y el razonamiento se manifiestan de formas particulares según el temperamento de cada persona. Esta preocupación por la individualidad, por la singularidad de la mente humana, es el antecedente directo de lo que Jung llamará luego tipos psicológicos, un esquema que permite organizar y entender las diferencias de carácter no solo como variaciones superficiales, sino como patrones estructurales de la psique. La filosofía antigua ya mostraba que, sin comprender estas diferencias fundamentales, es difícil aspirar a una vida equilibrada o a relaciones sociales armoniosas, porque la convivencia requiere reconocimiento de las naturalezas diversas y de los límites de cada disposición psíquica. Otro aspecto central de este primer enfoque histórico es la integración de la mente y la ética. Para los filósofos clásicos, conocer el carácter humano tenía un fin práctico y moral: saber cómo orientar la educación, cómo formar ciudadanos virtuosos y cómo construir sociedades justas. No se trataba solo de clasificar, sino de comprender para actuar. La inteligencia, la voluntad y la emoción no eran consideradas separadas, sino interconectadas. Un exceso o un déficit en cualquiera de estas dimensiones podía alterar la armonía del alma. Jung retoma esta idea para mostrar que los tipos no son simples etiquetas, sino representaciones de tendencias profundas que influyen en la totalidad de la vida psíquica. La historia del pensamiento clásico revela, por tanto, que el interés por los tipos surge de la necesidad de comprender al ser humano en su totalidad, en sus impulsos racionales y emocionales, y no solo como un ente aislado de sus contextos internos y externos. Además, la atención de los filósofos hacia la diversidad del carácter humano
refleja un reconocimiento temprano de lo que más tarde se llamará temperamento o predisposición innata. Aunque en aquel tiempo se explicaba a menudo mediante analogías con los elementos naturales o la proporción de humores corporales, ya estaba presente la noción de que cada persona posee un conjunto particular de tendencias psíquicas que la hacen diferente de los demás. Estas ideas, aunque primitivas en comparación con la psicología moderna, señalan un entendimiento intuitivo de lo que Jung desarrollará con rigor científico: la existencia de patrones estructurales de la mente que condicionan la percepción, la emoción y la conducta. Esta continuidad histórica es esencial, porque demuestra que la preocupación por los tipos no surge en un vacío, sino como resultado de siglos de reflexión filosófica y observación humana. Finalmente, la filosofía clásica no solo preparó el terreno para la psicología moderna, sino que también ofrece una dimensión reflexiva que invita a pensar en la universalidad del problema de los tipos. Al observar cómo pensadores como Platón y Aristóteles abordaban la diversidad del carácter, Jung identifica una línea de pensamiento que atraviesa culturas y épocas, mostrando que la cuestión de las diferencias psíquicas ha sido siempre central para comprender la naturaleza humana. La idea de que cada individuo posee disposiciones internas únicas, que estas disposiciones influyen en su vida y que su conocimiento permite orientar la acción ética y práctica, constituye la piedra angular de la reflexión que se despliega en el resto del capítulo y que conecta con el estudio científico de los tipos psicológicos modernos. La doctrina de los 4 temperamentos hipocráticos constituye un hito fundamental en la historia del pensamiento sobre la naturaleza humana y su diversidad. Desde Hipócrates se intentó explicar la conducta, la disposición emocional y la manera de pensar de los individuos a través de una relación directa con los fluidos corporales, considerados como la base de la salud y del carácter. La teoría señalaba que el equilibrio o desequilibrio de la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra determinaba la inclinación de cada persona hacia ciertos comportamientos y emociones, y que estas inclinaciones podían observarse de manera sistemática en toda la humanidad. Aunque hoy pueda parecer un modelo rudimentario y limitado, para su época representaba un esfuerzo extraordinario por comprender la diversidad de la mente humana desde un enfoque naturalista, estableciendo un puente entre el cuerpo y la psique que aún resuena en la psicología moderna. Jung, al analizar este modelo, reconoce que los temperamentos no son simplemente curiosidades históricas, sino los primeros intentos de conceptualizar tipos de carácter, que reflejan la persistente necesidad de clasificar y entender la variabilidad humana. El temperamento colérico, según Hipócrates, se caracteriza por una energía intensa, una voluntad firme y una tendencia a la acción rápida, lo que se traduce en individuos dominantes, apasionados y a veces impulsivos. Esta descripción no se limita a la conducta superficial, sino que sugiere un patrón estructural en la manera de reaccionar ante el mundo y de relacionarse con otros. La comprensión de estos patrones permitía a los médicos antiguos anticipar no solo la salud física, sino también la emocional y el comportamiento social de las personas. De manera similar, el temperamento sanguíneo reflejaba una naturaleza alegre, sociable y comunicativa, propensa a la adaptación y al entusiasmo, mientras que el flemático se mostraba sereno, equilibrado y reflexivo, con una predisposición hacia la paciencia y la estabilidad. Por último, el melancólico se vinculaba con la sensibilidad, la profundidad emocional y la introspección, a menudo acompañado de un pensamiento analítico y crítico. Cada temperamento representaba, por tanto, un modelo de existencia interior, un esquema de disposición psíquica que influía en la percepción, la emoción y la acción. Jung señala que, aunque los temperamentos hipocráticos explicaban la diversidad humana en términos físicos, su verdadero valor reside en la intuición que revelan sobre los tipos psicológicos. La conducta observable y los estados emocionales no son meramente superficiales. Reflejan disposiciones internas que, aunque antiguamente se asociaban a la fisiología, hoy podemos reconocer como patrones psicológicos que definen cómo los individuos enfrentan la vida. Esta concepción anticipa la noción de tipos, en la que ciertas actitudes y modos de pensamiento se repiten de manera estructural en diferentes personas, indicando tendencias universales que trascienden la cultura y la época. De esta manera, los 4 temperamentos funcionan como precursores de los conceptos modernos de introversión, extraversión, pensamiento, sentimiento, sensación e intuición, permitiendo observar la continuidad entre la filosofía clásica y la psicología científica. Además, la doctrina hipocrática plantea la idea de equilibrio como principio fundamental,
Ningún temperamento es considerado intrínsecamente superior o inferior. Más bien, la armonía entre los humores determina la salud y la estabilidad del carácter. Jung reconoce en este enfoque un paralelismo con su propia teoría de la integración de los opuestos, en la que la armonía psíquica se alcanza cuando las distintas funciones y tendencias internas se reconocen, se aceptan y se equilibran. Así, aunque los antiguos pensadores carecieran del lenguaje psicológico moderno, ya intuían que la diversidad de tipos no es un problema a eliminar, sino una realidad a comprender y armonizar. La teoría hipocrática de los temperamentos, entonces, no solo servía para explicar diferencias de carácter, sino que también ofrecía un marco normativo para cultivar la virtud, la salud y la convivencia social. Otro aspecto relevante es que la teoría de los temperamentos se mantuvo influyente durante siglos, extendiéndose a través de la Edad Media y la Renacimiento, adaptándose a contextos filosóficos, médicos y teológicos. Los médicos medievales y renacentistas reinterpretaron los humores en relación con la moral, la espiritualidad y el destino, demostrando la flexibilidad y profundidad de esta concepción. Jung observa que esta persistencia histórica indica que la preocupación por los tipos humanos no es un fenómeno pasajero, sino una constante en el pensamiento occidental, una necesidad de comprender las raíces profundas de la conducta y de organizar el conocimiento sobre la naturaleza humana. La recurrencia de estas categorías a lo largo de la historia muestra que los tipos representan realidades psicológicas observables, aunque expresadas en lenguajes distintos según la época y la cultura. Finalmente, la doctrina de los temperamentos hipocráticos también pone de relieve la relación entre conocimiento y práctica. Al identificar patrones de carácter, los antiguos buscaban no solo entender, sino también intervenir en la vida de las personas, guiando su educación, su salud y su comportamiento social. Jung ve en esto un antecedente de la función práctica de la psicología moderna, que busca no solo teorizar sobre la mente, sino ofrecer herramientas para el desarrollo personal y la comprensión de los demás. La observación sistemática de los temperamentos demuestra que la mente humana ha sido objeto de reflexión profunda desde hace milenios, y que la clasificación de los tipos es una respuesta constante a la necesidad de entender la diversidad del espíritu humano en todas sus dimensiones. La tensión entre racionalismo y misticismo en la antigüedad constituye un aspecto central para comprender cómo se abordaba la diversidad del carácter humano y la forma en que los pensadores intentaban explicar la psique. Desde los primeros filósofos griegos, se percibe un conflicto inherente entre la búsqueda de conocimiento objetivo y la inclinación hacia lo espiritual o lo intuitivo, un contraste que refleja las distintas maneras en que los seres humanos perciben y procesan la realidad. Jung observa que este dualismo antiguo anticipa de manera sorprendente la distinción moderna entre la introversión y la extraversión, así como entre las funciones de pensamiento y sentimiento. Los hombres no solo diferían en sus inclinaciones éticas o intelectuales, sino también en la manera de relacionarse con el mundo y de interpretar su experiencia interna. Algunos confiaban en la razón lógica y el análisis crítico, mientras que otros se guiaban por la intuición, el símbolo y la experiencia espiritual. Y esta divergencia sentó las bases de los tipos psicológicos posteriores. En Platón, esta tensión se manifiesta en la oposición entre el mundo sensible y el mundo de las ideas. La mente racional se orienta hacia la comprensión de las formas perfectas y universales, buscando la claridad y la coherencia, mientras que el alma, a menudo, se ve atraída por dimensiones más emocionales, intuitivas o místicas que escapan al control de la lógica estricta. Para Jung, esta observación no es un mero interés histórico, sino la evidencia de que el conflicto entre distintas maneras de relacionarse con la realidad es estructural y constante en la naturaleza humana. La psique no es un sistema homogéneo. Contiene tensiones internas que se manifiestan en la preferencia por la reflexión objetiva o por la experiencia subjetiva, y esta dualidad ha sido reconocida y comentada por los pensadores desde la antigüedad. Aristóteles, por su parte, aporta una visión más sistemática, tratando de integrar la razón y la emoción, pero sin eliminar el conflicto entre ambas. Señala que la virtud consiste en encontrar un punto medio, pero reconoce que los individuos poseen tendencias naturales que los inclinan hacia la reflexión, la acción o la contemplación. Este reconocimiento de las predisposiciones internas muestra que los tipos humanos no son solo construcciones teóricas, sino reflejos de patrones observables en la conducta y en la vida emocional. Jung identifica en estas intuiciones tempranas una anticipación,
de su propia teoría, la existencia de funciones, dominantes y auxiliares que determinan cómo un individuo organiza su experiencia y responde al mundo externo e interno. Además, la tensión entre racionalismo y misticismo en la antigüedad también se refleja en la valoración de la filosofía frente a la religión o la espiritualidad. Mientras algunos pensadores confiaban en la razón como el camino hacia la verdad, otros veían en los símbolos, mitos y ritos la vía principal para comprender la realidad y la condición humana. Esta dualidad no solo es histórica, sino que representa una estructura profunda de la mente. Ciertas personas se inclinan de manera natural hacia la lógica y el análisis, mientras que otras buscan sentido a través de la intuición, la fe o la experiencia simbólica. Jung interpreta esta divergencia como un antecedente de los tipos psicológicos. La personalidad humana se organiza en torno a orientaciones fundamentales que influyen en la percepción, el pensamiento, la emoción y la acción. El estudio de los tipos en este contexto antiguo revela también que el conflicto entre lo racional y lo místico no es negativo ni patológico, sino constitutivo de la psique. Cada tendencia tiene sus ventajas y riesgos, y la historia del pensamiento muestra que tanto la razón como la intuición han contribuido al desarrollo intelectual y espiritual de la humanidad. Platón y Aristóteles, así como otros filósofos clásicos, entendían que el equilibrio entre estas dimensiones era deseable, aunque no siempre fácil de alcanzar. Jung retoma esta idea y la proyecta hacia su teoría moderna. La integración de funciones opuestas dentro de la psique es esencial para el proceso de individuación, que consiste en desarrollar una personalidad completa y equilibrada. Asimismo, la antigüedad ofrece ejemplos de cómo diferentes tipos se manifestaban en la vida práctica y social. Filósofos, artistas y líderes podían mostrar predominancia de la racionalidad o de la intuición, y sus obras, decisiones y comportamientos reflejaban estas inclinaciones profundas. La historia evidencia que los tipos no solo se detectan en la introspección personal, sino que también se observan en la interacción con el mundo, en la creatividad, en la resolución de problemas y en la relación con los demás. Esta dimensión práctica del estudio de los tipos fue anticipada por los pensadores antiguos y constituye un hilo conductor hacia la psicología moderna. La tensión entre racionalismo y misticismo también tiene implicaciones éticas y existenciales. Quienes se inclinaban hacia la razón buscaban claridad, coherencia y justicia, mientras que quienes se orientaban hacia la intuición y la experiencia espiritual valoraban la sabiduría, la armonía y la comprensión profunda de la vida. Ambos caminos reflejan modos legítimos de relacionarse con la realidad, y su coexistencia evidencia la complejidad de la mente humana. Jung percibe que esta dualidad estructural explica por qué algunas personas encuentran sentido en el análisis lógico, mientras que otras lo hallan en la contemplación simbólica, y por qué cada individuo se siente más cómodo adoptando ciertas funciones psíquicas dominantes, mientras otras permanecen en el trasfondo, operando de manera auxiliar. Finalmente, el reconocimiento de esta tensión en la antigüedad sirve para comprender que los tipos humanos no son construcciones arbitrarias, sino patrones observables y consistentes que atraviesan épocas y culturas. La historia filosófica ofrece evidencia de que la preferencia por lo racional o por lo místico influye en la percepción, el pensamiento y la acción de manera estructural, y que estos patrones son fundamentales para el desarrollo de la personalidad. Jung utiliza esta perspectiva histórica para mostrar que la comprensión de los tipos no es un lujo intelectual, sino una necesidad para entender la diversidad de la experiencia humana y los caminos por los que cada individuo se aproxima a la verdad, la virtud y la plenitud interior. Durante la Edad Media, la reflexión sobre los tipos humanos se transformó y se integró profundamente en la teología y la filosofía escolástica, generando un marco conceptual distinto al de la antigüedad, pero igualmente preocupado por la diversidad de la psique. En este período, el problema de los tipos no se abordaba únicamente desde la observación del comportamiento o la inclinación natural, sino que se proyectaba hacia la relación entre el alma individual y la universalidad divina. Los pensadores medievales consideraban que cada persona poseía una disposición interna particular, otorgada por Dios, que determinaba su manera de pensar, sentir y actuar, y que esta disposición debía ser comprendida y orientada hacia la vida moral y espiritual. Jung interpreta estas reflexiones como un antecedente crucial de la psicología moderna. Aunque los tipos se expresaban en términos religiosos o metafísicos,
reflejaban la observación persistente de patrones psíquicos que atraviesan a toda la humanidad. La escolástica, con figuras como Tomás de Aquino y Alberto Magno, intentó sistematizar el conocimiento humano integrando la fe y la razón. En este contexto, la noción de tipos se relacionaba con la armonía entre las disposiciones naturales del hombre y los principios divinos. Los individuos eran vistos como portadores de características únicas que debían desarrollarse de manera adecuada para cumplir su propósito moral y espiritual. La personalidad no era simplemente un conjunto de tendencias subjetivas, sino un reflejo de un orden superior que debía ser reconocido y cultivado. Jung observa que, a pesar de las diferencias entre los sistemas antiguos y medievales, la preocupación por entender la diversidad humana persiste, y que esta continuidad histórica demuestra que los tipos no son construcciones arbitrarias, sino estructuras profundas que guían la conducta y la percepción de la realidad. El conflicto entre fe y razón durante la Edad Media también permitió explorar la interacción entre la naturaleza humana y las normas éticas. Los teólogos y filósofos se preguntaban cómo podían conciliar la inclinación individual con los mandatos universales, y en este proceso surgieron categorías de personalidad que anticipan la noción moderna de funciones psíquicas dominantes y auxiliares. Algunos individuos eran naturalmente contemplativos, otros activos. Algunos se orientaban hacia la introspección espiritual, mientras que otros buscaban la acción en el mundo. Esta diversidad era reconocida y valorada siempre que se integrara dentro del marco moral y religioso de la época. Jung señala que estas observaciones medievales muestran que la psique no solo se organiza según tendencias internas, sino que también se proyecta hacia objetivos trascendentes, y que la comprensión de los tipos humanos requiere atender tanto a la estructura interna como a la relación con valores y normas externas. La Edad Media también introdujo la idea de la universalidad de los tipos. Aunque se hablaba de disposiciones individuales, se reconocía que ciertos patrones se repetían en distintas personas y situaciones. Los estudios sobre temperamentos, virtudes y vicios reflejaban una observación sistemática de la conducta humana y de sus inclinaciones naturales, que se consideraban constantes a lo largo del tiempo y del espacio. Jung identifica en esto un paralelo con su concepto de arquetipos. Los tipos representan patrones universales que emergen de la psique humana y se manifiestan de manera observable en la historia y en la experiencia cotidiana. La tradición medieval, entonces, no solo preserva la preocupación clásica por la diversidad del carácter, sino que también la enriquece con un enfoque ético y espiritual que añade profundidad y dimensión al estudio de los tipos. Otro elemento importante es que, en la Edad Media, la educación y la formación moral estaban profundamente ligadas a la comprensión de los tipos humanos. Los maestros y guías espirituales buscaban adaptar la enseñanza según la disposición del individuo, reconociendo que cada alma requería métodos distintos para desarrollarse y alcanzar la virtud. Esta atención a la individualidad muestra que los tipos no eran considerados meramente abstractos, sino herramientas prácticas para la orientación del comportamiento y del crecimiento personal. Jung interpreta estas prácticas como una anticipación de la psicología aplicada moderna, donde el conocimiento de los tipos permite orientar la educación, la terapia y la relación interpersonal. Asimismo, la Edad Media aporta ejemplos de cómo los tipos se expresaban en la vida cotidiana y social. Los clérigos, filósofos, artistas y gobernantes manifestaban tendencias dominantes que influían en sus decisiones, sus acciones y su modo de relacionarse con los demás. La observación de estas tendencias permitió a los pensadores medievales desarrollar criterios de valoración moral y ética, señalando no solo lo que una persona podía hacer, sino también lo que debía aspirar a ser, según su disposición natural. Jung destaca que esta preocupación por la coherencia entre naturaleza individual y normas universales refleja la idea de que los tipos tienen un fundamento estructural profundo, que condiciona la percepción, la emoción y la acción de manera consistente. La escolástica también incorporó la noción de armonía y equilibrio interno. Los individuos eran vistos como complejos de disposiciones y virtudes que debían integrarse adecuadamente. El exceso o déficit de ciertas tendencias podía llevar al desorden moral o espiritual, lo que refleja una intuición temprana de lo que Jung denominará integración de funciones psicológicas. Esta perspectiva medieval muestra que la comprensión de los tipos no es solo un ejercicio intelectual, sino una necesidad práctica para lograr la armonía interior.
la eficacia en la acción y la vida ética, la observación sistemática de las diferencias individuales y su integración dentro de un marco universal constituye un antecedente esencial para la psicología de los tipos que Jung desarrollará en el siglo XX. Finalmente, la Edad Media demuestra que el problema de los tipos trasciende la mera curiosidad académica. Es una preocupación constante por entender la naturaleza humana en toda su complejidad. La interacción entre alma individual y orden universal, la tensión entre disposición natural y virtud, y la repetición de patrones en diferentes individuos muestran que los tipos humanos no son arbitrarios, sino estructuras profundas de la psique que atraviesan el tiempo y la cultura. Jung utiliza esta perspectiva histórica para conectar la filosofía medieval con la psicología moderna, evidenciando que la búsqueda por comprender los tipos ha sido siempre un intento de desentrañar los fundamentos mismos del carácter y de la mente humana. El símbolo, en la historia del pensamiento humano, ha funcionado como un puente entre épocas, ideas y disciplinas, y en particular entre la filosofía, la teología y la psicología. Jung destaca que los símbolos no son meras construcciones abstractas o decorativas, sino manifestaciones arquetípicas de la psique humana que permiten expresar y comprender tendencias internas profundas. Durante la Antigüedad y la Edad Media, los filósofos y teólogos utilizaron símbolos para representar ideas complejas sobre la naturaleza humana, la moral, la divinidad y la existencia. Estas figuras y conceptos simbólicos, a menudo presentes en mitos, textos religiosos y obras filosóficas, reflejan disposiciones psicológicas universales que atraviesan la historia y las culturas. Jung observa que los símbolos funcionaban como medios para comunicar aspectos de la psique que, de otro modo, serían difíciles de describir con palabras, sirviendo como herramientas para la reflexión y la comprensión del alma humana. En la antigüedad, por ejemplo, los mitos griegos ofrecían representaciones de tipos de carácter y de actitudes hacia la vida. Héroes, dioses y figuras legendarias encarnaban tendencias humanas fundamentales: la búsqueda del conocimiento, la lucha contra la adversidad, la confrontación con los propios miedos y deseos. Estos relatos no eran simples historias, sino manifestaciones de patrones psicológicos que podían reconocerse en la experiencia de cada individuo. Jung identifica en estos símbolos arquetípicos una continuidad que conecta la observación filosófica de la conducta humana con el estudio científico de los tipos. La repetición de ciertas figuras y temas en diferentes culturas y épocas demuestra que los símbolos reflejan realidades internas universales, proporcionando un lenguaje que trasciende lo personal y lo histórico, para revelar la estructura profunda de la psique. Durante la Edad Media, los símbolos adquirieron un matiz ético y espiritual más pronunciado. Las imágenes religiosas, los alegatos morales y las figuras de santos y sabios servían para ilustrar virtudes, vicios y disposiciones de carácter. Cada símbolo representaba no solo un arquetipo individual, sino también un modelo de orientación moral y espiritual. Por ejemplo, el sabio contemplativo o el héroe virtuoso encarnaban disposiciones internas que los individuos debían reconocer en sí mismos y cultivar para alcanzar la armonía con la divinidad y con la vida ética. Jung interpreta esta práctica como un reconocimiento de que los tipos humanos no solo se manifiestan en la conducta observable, sino también en aspiraciones, valores y experiencias internas profundas. Los símbolos permitían a los pensadores medievales conectar la observación psicológica con la enseñanza ética, mostrando que comprender la psique y comprender la virtud eran procesos inseparables. El análisis de los símbolos revela además cómo los tipos humanos se proyectan en la sociedad y la cultura. Cada figura simbólica representa una disposición particular frente a la vida, y su repetición en mitos, literatura, religión y arte demuestra que estas tendencias son universales y recurrentes. Jung señala que el estudio de los símbolos permite reconocer patrones que de otra manera podrían pasar desapercibidos, mostrando que las mismas estructuras psicológicas se manifiestan de manera constante a lo largo de la historia. Por ejemplo, la figura del guerrero, del místico o del pensador aparece en distintas culturas, épocas y contextos, reflejando disposiciones internas que trascienden las diferencias superficiales entre sociedades. Así, los símbolos funcionan como un mapa de la psique, ofreciendo una guía para identificar, comprender y relacionarse con los tipos humanos. Otro aspecto fundamental es que los símbolos no solo reflejan tendencias individuales, sino también conflictos internos y tensiones psicológicas.
En mitos y alegorías se representan enfrentamientos entre fuerzas opuestas, luchas entre instintos y razón, o conflictos entre deseos personales y normas sociales. Estos relatos simbólicos muestran que la psique humana contiene polaridades y contradicciones que deben reconocerse e integrarse para alcanzar la madurez y la armonía. Jung conecta esta observación con su propia teoría de la integración de opuestos, sugiriendo que los símbolos permiten expresar lo que la conciencia por sí sola no puede articular, ayudando a la individuación y al desarrollo psicológico. Además, el uso de símbolos ha servido históricamente como un medio de transmisión del conocimiento sobre los tipos humanos. Antes de la existencia de la psicología moderna, los símbolos permitían comunicar intuiciones profundas sobre la naturaleza del carácter, la disposición emocional y los modos de pensamiento de manera comprensible y memorable. Los educadores, los filósofos y los líderes espirituales recurrían a mitos, parábolas y alegorías para enseñar cómo reconocer y armonizar las tendencias internas, guiando a las personas hacia la autorreflexión y el crecimiento personal. Jung considera que esta función pedagógica de los símbolos demuestra su poder duradero, porque permite a los seres humanos acceder a conocimientos universales sobre la psique que de otra manera serían difíciles de transmitir. Finalmente, los símbolos establecen un vínculo entre la experiencia individual y la universalidad de los tipos humanos. Cada individuo puede reconocer en ellos aspectos de su propia psique, pero también percibir que estas mismas tendencias se repiten en otros, formando un patrón colectivo. Esto anticipa la noción de Jung sobre los arquetipos y la conciencia colectiva. Los símbolos no solo reflejan experiencias personales, sino que son manifestaciones de estructuras profundas que atraviesan la humanidad. La historia muestra que la reflexión sobre los tipos a través de los símbolos permite no solo el autoconocimiento, sino también la comprensión de los demás, favoreciendo la empatía, la armonía social y la integración psicológica. La continuidad hacia la psicología moderna que se observa en la historia del pensamiento sobre los tipos humanos revela que la preocupación por comprender la diversidad de la mente no es un fenómeno reciente, sino una constante que atraviesa épocas y culturas. Desde los filósofos de la antigüedad hasta los teólogos medievales, existe un hilo conductor que demuestra que los seres humanos siempre han buscado explicar las diferencias en la manera de pensar, sentir y actuar. Jung subraya que esta continuidad histórica no es meramente anecdótica, sino que evidencia la existencia de patrones psicológicos universales que se manifiestan a lo largo del tiempo. Lo que antes se expresaba en términos de temperamentos, virtudes o disputas teológicas, hoy se reformula en categorías psicológicas que permiten una comprensión más sistemática y científica de la personalidad. Esta transición hacia la psicología moderna muestra cómo la reflexión filosófica y teológica sentó las bases para un estudio más riguroso de la psique humana. La historia de los tipos humanos demuestra que la observación de la conducta y de las disposiciones internas ha sido siempre central. En la antigüedad, Platón y Aristóteles establecían diferencias entre individuos según su inclinación hacia la razón, la acción o la contemplación, mientras que en la Edad Media los pensadores proyectaban estas diferencias hacia la relación entre el alma y la divinidad, integrando ética y espiritualidad. Jung interpreta esta evolución como una prueba de que los tipos representan tendencias estructurales y universales de la psique, que trascienden los contextos históricos y culturales. La noción de continuidad permite comprender que la psicología moderna no inventa los tipos humanos, sino que los estudia con métodos más precisos y con un lenguaje más claro, preservando la observación de patrones que ya se percibían desde hace milenios. Un aspecto central de esta continuidad es la sistematización del conocimiento sobre los tipos. En tiempos antiguos, los temperamentos y las disposiciones se describían de manera empírica y simbólica, mientras que en la Edad Media se incorporaban a la enseñanza ética y religiosa. En la psicología moderna, estos conocimientos se reorganizan y se analizan de manera científica, identificando funciones dominantes y auxiliares, tendencias de introversión o extraversión, y relaciones entre pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Jung considera que esta sistematización permite no solo clasificar, sino comprender la dinámica interna de la personalidad y las interacciones entre diferentes disposiciones, mostrando que los tipos son estructuras vivas que explican la diversidad humana de manera coherente y predecible. Asimismo, la continuidad histórica muestra que el estudio de los tipos siempre ha tenido un fin práctico. En la antigüedad, comprender los caracteres ayudaba a educar, gobernar y vivir en sociedad. En la Edad Media, orientaba la vida moral y espiritual,
y en la psicología moderna, permite la autocomprensión, el desarrollo personal y la mejora de las relaciones interpersonales. Jung observa que esta preocupación práctica evidencia que los tipos no son teorías abstractas, sino herramientas esenciales para comprender cómo los individuos perciben, sienten y actúan en el mundo. La persistencia de este interés a lo largo del tiempo demuestra que la diversidad de la psique es un hecho constante y que la humanidad necesita sistemas para interpretarla y relacionarse con ella de manera efectiva. Además, la historia muestra que los tipos humanos son fenómenos universales que atraviesan culturas y periodos históricos. Los mismos patrones observados en los temperamentos hipocráticos, en la reflexión filosófica y en los símbolos medievales, se encuentran hoy en los estudios de personalidad y en la práctica clínica. Jung interpreta esta universalidad como evidencia de que la psique humana posee estructuras profundas que se repiten a través del tiempo y del espacio, lo que hace posible la identificación de arquetipos y la comprensión de la mente de manera objetiva. La psicología moderna, al reconocer estas constantes, ofrece un lenguaje y una metodología para describir lo que antes se intuía de manera simbólica o ética. La integración de la historia con la psicología moderna también permite reconocer la evolución conceptual de los tipos. Lo que comenzó como observación de temperamentos, luego se articuló con consideraciones éticas y religiosas, y finalmente se sistematizó científicamente, muestra que el conocimiento sobre la diversidad de la mente no surge de un momento aislado, sino de un proceso acumulativo de reflexión y observación. Jung subraya que esta evolución evidencia la importancia de conectar la psicología con sus raíces históricas, ya que permite entender los tipos no solo como categorías teóricas, sino como realidades vivas que han sido observadas, interpretadas y aplicadas durante milenios. Finalmente, la continuidad hacia la psicología moderna subraya que el problema de los tipos es esencial para comprender la condición humana. La observación histórica muestra que las diferencias en pensamiento, sentimiento y conducta no son incidentales ni superficiales, sino que reflejan tendencias estructurales y universales de la psique. La psicología moderna, siguiendo esta tradición, ofrece herramientas para estudiar estas tendencias de manera sistemática, permitiendo reconocer patrones, predecir comportamientos y orientar el desarrollo personal. Jung enfatiza que la comprensión de los tipos no es solo un ejercicio académico, sino una necesidad para la vida consciente y plena, conectando siglos de reflexión filosófica y teológica con los avances de la psicología contemporánea. En conclusión, el estudio de los tipos humanos a lo largo de la historia, desde la filosofía clásica hasta la psicología moderna, nos muestra que la diversidad de la mente es una realidad profunda y universal. Carl Jung nos invita a reconocer que cada individuo posee disposiciones únicas, pero que éstas se inscriben dentro de patrones observables y recurrentes que atraviesan épocas, culturas y tradiciones. Comprender estos tipos no es solo un ejercicio intelectual, sino una herramienta para la autocomprensión, la armonía interna y la relación consciente con los demás. Al integrar la sabiduría de los antiguos filósofos, la reflexión medieval y los avances de la psicología moderna, descubrimos que la verdadera comprensión de la psique humana requiere observar, aceptar y equilibrar la complejidad de nuestras tendencias internas. Este conocimiento no solo ilumina el pasado, sino que también nos guía en el presente, permitiéndonos desarrollar nuestro potencial y relacionarnos con el mundo de manera más auténtica y consciente.